Dios les bendiga, hermanos. Pues para mí es un honor estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes una reflexión en la cual nos hemos preparado con mucho temor y temblor. Así que espero que sea de disfrute de ustedes y más en especial que llegue a sus corazones. Fíjense, esta mañana me pasó algo peculiar. Cuando iba a ir al closet a buscar la ropa que iba a utilizar, hay unas camisas blancas como esta que siempre me pongo y no había en el closet, tenía que buscarla, estaba estrujada y yo decía, ay Dios mío, ya tengo un problema, está estrujada. Y yo como analista de sistemas, yo decía, y como he pensado en otras ocasiones, ¿por qué nosotros no tenemos la manera de poder apagar los problemas de una manera tan rápida como yo apago las computadoras? Yo tengo un problema, ¡puf!, apagado, ya no tengo problema. Y yo decía, Señor, plánchala, ¡puf!, y no planchaba. Cuando me fui a poner esta camisa, de entre todas las que tengo, ya parezco una foto, me puse esta camisa y yo dije, ya yo sé, una corbata, me hace falta una corbata. Y la camisa tiene 3 botones, y ya ahí tengo otro problema. Señor, los 3 botones, suéltalos, ¡pap! No, los tenía que soltar yo. Solté los 3 botones, me pongo la corbata, y adivinen qué, el botón central no me amarra. Ese es otro problema, ¿verdad? ¡Pup! Que estire la camisa porque yo no pienso rebajar ahora. Bueno, el asunto está en que no son así las cosas, ¿verdad que no? Ya uno quisiera poder resolver los asuntos, pero no son así, no funciona de esta manera. Precisamente en Joel, en el libro de Joel, 3 capítulos cortos, muy interesante, se nos presenta que el pueblo de Judá tiene un problema con plagas. Son 4 plagas. Estas plagas son la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta de tierra, que es como un saltamonte pero de un tamaño un tanto más grande. Y este problema era que cuando venía una plaga, lo que dejaba, la siguiente se lo comía, y lo que dejaba, la siguiente se lo comía. Así que tuvieron estas 4 plagas, y se estima que fue como alrededor de un año que tuvieron ese problema. Cuando leemos el libro de Ageo, nos dice que en este periodo sí hubo un problema con el cultivo, y que hubo grandes problemas políticos y económicos. Yo me puse a calcular y dije, bueno, si tienen este problema de plagas, pues yo tengo que saber primeramente cómo es para poder entender cómo es este asunto de la plaga. Y yo dije, bueno, pues vamos a buscar lo que son las langostas de tierra. Dice, número 1, una langosta puede viajar alrededor de 5.000 kilómetros. Y 5.000 kilómetros, ¿y cuánto es eso? Bueno, si venimos a ver el tamaño de Puerto Rico de este a oeste, son 36 veces más o menos cuánto puede viajar una langosta. Y el asunto no es de cuánto puede viajar, el problema es que andan en grupo, y lo que llaman un enjambre, y un enjambre puede tener hasta 10.000 millones de langostas. Y este enjambre se estima, ya buscando otras referencias, ¿verdad? Porque seguimos buscando referencias, que en un día pueden consumir lo que 40.000 personas comen durante todo un año. Así que imagínense por lo que estaba pasando este pueblo judío. Si estamos hablando, como nos dice en Números capítulo 1, de que habían alrededor de unos 600.000 caballeros que estaban aptos para ir a la guerra, más o menos tirando números, si ellos dependieran única y exclusivamente del cultivo, se quedarían sin alimento en poquito más de 15 días. ¿Y saben qué? Todavía les queda 350 días en el año. Y a eso le sumamos las mujeres, y a eso le sumamos los menores, y a eso le sumamos la gente que no puede ir a guerra. Claro, estamos hablando de 2 grupos distintos, ¿verdad? Pero fue el ejemplo para hacer un ejercicio numérico. Y si no hay entonces cosecha, pues entonces no hay negocios, no hay compra, no hay venta. Si no hay dinero, pues entonces no podemos adquirir otros animales tampoco. Tampoco podemos ofrendar, que era muy importante para la cultura. Y si entonces tenemos problemas con la cosecha, no nos podemos alimentar. Cuando entonces no nos podemos alimentar bien, resulta ser que viene la malnutrición, enfermedades y hasta la muerte.
Y cuando viene la muerte, hay contaminación. La contaminación es contraria al ritual de pureza en los asuntos religiosos. Y cuando hay contaminación, entonces sí que nos trae un mayor problema de grandes magnitudes. ¿Por qué? Porque la muerte entonces podía contaminar los animales, podía contaminar la tierra, el agua, la gente y su relación con Dios. Así que literalmente la supervivencia del pueblo judío estaba en riesgo. Nosotros en University Garden y hoy en día nuestra sociedad pues podemos fumigar mucho y podemos controlar y hasta en cierta manera minimizar grandemente ciertas plagas. Plagas como la langosta, ¿verdad? Plagas como el chikungunya, pero en ocasiones se nos sale de control. Esta gente sí tenía sus mecanismos. Pero ¿qué ocurre entonces cuando ya no podemos hacer nada? ¿Qué herramientas tenía el pueblo? ¿Qué entonces iba a hacer al respecto? Bueno, pues la religión jugaba, en los tiempos antiguos, jugaba un papel muy importante. Y el pueblo de Judá no era la excepción. Así que la labor y la función del profeta Joel fue poder ver en términos religiosos el asunto de la plaga. Y al verlo en términos religiosos, entonces era su responsabilidad guiar al pueblo para tomar medidas apropiadas que fueran religiosas para poder atender la situación. Si nosotros entonces tomamos ese mismo planteamiento y lo ponemos hoy día a nosotros, y nosotros fuéramos entonces los Joel, los profetas de Puerto Rico, y tomáramos entonces la sequía en términos religiosos, entonces deberíamos de tomar medidas religiosas adecuadas para enfrentar la sequía. La cual me surge un interrogante. ¿Qué medidas religiosas adecuadas estamos practicando y compartiendo dentro y fuera de la congregación para atender los asuntos de la sequía? Ciertamente, llenar cubos, comprar cisternas, resuelven un problema inmediato para mí y para los míos. Muy importante y qué bueno que se haga. Pero eso no resuelve el problema a nivel colectivo y de comunidad. Joel interpretó el asunto de las plagas como una advertencia de Dios para con el pueblo, para que se volvieran a Él, para que le buscaran. Y esto es porque el don de Dios manifestado en la tierra tenía una relación bien directa con la vida espiritual del pueblo. Entiéndase, cuando la tierra era fértil, entonces la gente estaba en comunión y le era fiel a Dios. Si la tierra entonces estaba estéril, significa que se estaban apartando entonces de Dios, que no estaban en obediencia. ¿Será que la sequía es un mecanismo de Dios utilizado para que nosotros nos volvamos a Él? ¿Para que busquemos su rostro? Y si es así, entonces valdría la pena evaluar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él. ¿Cómo anda tu represa? ¿Está llena de agua? ¿Está dragada? ¿O por el contrario está llena de sedimentación, de basura y tiene muy poca a casi agua? Y si tuviera agua, la que tuviese, ¿es pura o está contaminada? Joel llamó a todos los ancianos, habitantes del país, y al encuentro comenzó a relatar todo lo ocurrido. Y parafraseando y resumiendo, les dijo: las plagas han acabado todo, el campo está vacío, la tierra está de luto, el trigo fue destruido, el mosto está seco, se perdió el aceite.
No hay ofrendas, los sacerdotes están de duelo. La vid está seca, ni siquiera los borrachos pueden tomar vino. Y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Por lo tanto, se extinguió la alegría del pueblo. En palabras criollas, hermano, es como si nosotros nos dijéramos uno a los otros, esto está chavao, esto se fue jalda abajo. Los empleos se han perdido, los negocios han cerrado y se han ido, las familiares se nos vamos a quiebra, no podemos pagar la luz, el agua, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero, ¿con qué vamos a pagar? Y el poco dinero que tenemos, pagamos y ya ni siquiera para el diezmo nos da. Luego de hacer un recordatorio, Joel al pueblo, de las situaciones que estaban viviendo, invita al pueblo a tomar medidas religiosas adecuadas para enfrentar la crisis. Joel le dice, en Joel 1:14, versículo 14 le dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. El pueblo se encontraba ante una crisis. Un enjambre de langosta se había desplegado sobre el terreno como nunca antes habían visto. Y la Escritura nos dice que era como el fuego, que antes de tan siquiera llegar ya estaba consumiendo y luego de pasar el fuego, ¿verdad? Luego de pasar el enjambre, aún seguía consumiendo lo que quedaba. No se escapaba nada. Claro que tenemos situaciones que nos afectan. Claro que nos podemos sentir acorralados, que nos entristecemos, que tenemos situaciones en las cuales a veces sentimos que no tenemos nada que hacer, que no podemos hacer nada, que se sale de nuestras manos. Sin embargo, igual que el pueblo judío, Dios se nos revela hoy y nos muestra su misericordia. Hermanos, hay esperanza. Dios nos muestra un mejor futuro. Pero es necesario que ejecutemos medidas religiosas cristocéntricas para enfrentar la crisis del país y en nuestro hogar. Nos convoca al ayuno, a estar en vigilia, a orar y a adorar su santo nombre, dentro y fuera del templo, en nuestros hogares inclusive. Dios nos dice, vuélvanse ustedes al Señor su Dios, desgárrense en el corazón en vez de desgarrarse la ropa. O sea, que su deseo es que nos volvamos a Él de todo corazón y nos dejemos de superficialidad, de jugar en lo tibio, porque nos podemos quemar, que dejemos de quedarnos en los rituales y en lo llanito. Es necesario que entremos en las aguas profundas con el Maestro, que intimemos con Él y le entreguemos el corazón. Recalco, que entreguemos nuestro corazón. Y haciendo referencia a final de Segunda de Reyes, igual que de Crónicas, sobre el reinado del rey Josías, que a la edad de 8 años él heredó el reinado. Él era una persona que siempre buscaba la voluntad de Dios, según nos dice la Escritura. Pero un momento dado, en el proyecto de reconstruir el templo, encuentran el libro de la ley, que se entiende que es Deuteronomio. Al encontrarse con el libro de la ley, él fue transformado. Él cambió su manera de pensar, su manera de actuar. Él llevó al pueblo a que se condujese al Señor y a hacer pacto nuevamente con el Señor. Y luego de eso hubo grandes reformas en el pueblo. Sin embargo, como nos dice en Jeremías capítulo 3, versículo 10, el pueblo de Judá, aún así, fue destruido por no buscar a Jehová de todo corazón, sino con engaño. Este pueblo de Judá es distinto al pueblo de Judá de Joel. El pueblo de Judá del rey Josías era antes del exilio de Babilonia. El pueblo de Joel, donde se habla en Joel, es luego del exilio de Babilonia. Pero hay una continuidad, ¿verdad?
podemos entender que el pueblo judío en el tiempo del profeta Joel ejecutó, fue obediente y fue sincero. Pues Dios mostró su amor por el pueblo, la tierra y los animales. Les envió trigo, vino y aceite hasta que quedaran satisfechos. Les prometió que los pastizales reverdecerían, los árboles darían fruto y habría higos y uvas en abundancia, y las lluvias del momento oportuno y lluvias en el momento oportuno como antes. Dios prometió que luego que ocurriera todo esto, Él derramaría el Espíritu Santo sobre todos los habitantes de la tierra. Los hijos profetizarían, los ancianos soñarían sueños y los jóvenes tendrían visiones. Y esto fue lo que identificó Pedro, como nos cuenta en Hechos, y conocemos como el Pentecostés, que el pueblo se reunía, iba a agradecer a Dios por la cosecha. El Espíritu Santo se derramó, hablaron en lenguas y todos se entendían. Ciertamente es maravilloso. Nosotros quisiéramos ver eso como que a diario, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que el Espíritu Santo se derramara? Amén, amén. Y ciertamente quisiéramos hablar en lengua, ciertamente quisiéramos danzar, quisiéramos hacer maravillas en el nombre del Señor. ¿Pero para qué? ¿Y cuál es el propósito? De que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Sepa que el Espíritu Santo no es solamente danzar y hablar en lenguas. El Espíritu Santo es en nosotros, ¿verdad? Ese avivamiento es un deseo de nosotros de querer adorar a Dios continuamente. Es entrega total al Señor para que Él haga en nosotros su perfecta voluntad. Y una vez es conectarnos también con el Señor, tal como Jesús nos enseñó. Es querer estar conectado, así como Él estuvo conectado con el Padre en todo momento. Y a través de esa conexión con el Padre, es que entonces su voluntad, sus propósitos, su visión, nos va a ser revelada a cada uno de nosotros. No es que se nos revele todo. Y no es que tenga que ser así de principio a final. Se nos van revelando cosas que en el camino iremos entendiendo e iremos ejecutando. Pero, aunque no lo entendamos todos, estaremos seguros y confiados de que fuimos llamados simple y sencillamente para adorar su santo nombre, para ser fieles, para ejecutar lo que es la misión y la visión del Señor. Y una vez sepamos el propósito de Dios, su voluntad y su visión para con nosotros, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con eso que se nos ha revelado? Y hasta hemos experimentado en su presencia. ¿Qué haremos? Bueno, pues se los voy a contar de la siguiente manera. A través de un pueblo obediente, temeroso y sensible a la voz de Dios. Este pueblo se preparó para la cosecha e hizo lo que tenía que hacer en el nombre de Jesús. Oraron, adoraron, planificaron las mejores estrategias de cultivo y pusieron todo en las manos del Señor. Sin saber qué esperar, fueron avivados en su corazón, llenos del Espíritu Santo. Y como el encuentro de Jesús con la cananea en el pozo de Jacob, este pueblo se dirigió al pozo de la desesperanza de otros para llevar esperanza. Y me refiero a los jóvenes de esta iglesia. El pasado fin de semana, ellos impusieron manos, ellos oraron, declararon con fe por sanidad, liberación y salvación a 600 familias en Orocovis. Cristo derramó bendición por todas partes, en todos los hogares, tanto para justos como injustos. Estoy seguro que tanto los jóvenes como los acompañantes de los jóvenes que les acompañamos,
podemos todos testificar que Orocovis es una población reclamada e impactada por el amor de Jesucristo. Podemos afirmar que la misericordia de Dios visitó los hogares y a la vez todos fuimos bendecidos. Jóvenes, ahora voy a hablar a los jóvenes un segundito. ¿Quieren saber cuál es la visión de Dios? ¿Dónde están mis jóvenes? Allí veo 2, 3, 4. Eso es, muy bien. ¿Están preparados para saber cuál es la visión de Dios? Pues les tengo noticias, porque la acaban de ejecutar. A juzgar por la parábola de los talentos, ustedes pusieron y producieron las manos en el arado. Y como siervos fieles, buenos, produjeron para la obra del Señor. Se dispusieron a producir más para el Señor. Los jóvenes, al igual que el pueblo judío en tiempos del profeta Joel, identificaron, ejecutaron la visión de Dios. Como consecuencia fueron bendecidos de diferentes maneras, no solo por el hacer, sino porque entregaron su corazón con sinceridad. No obstante, jóvenes, este es apenas el comienzo. Iglesia, este es apenas el comienzo. Los jóvenes durante todo este fin de semana y hasta como para reto personal para poder preparar esta reflexión, Dios nos convoca a intensificar en la oración, el ayuno, adoración y adoración al Señor. Esto definitivamente nos ayudará a enfrentar las situaciones de nuestro país y nuestro hogar. Nos ayudará a no caer en tentación y a avivar el fuego que hay en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, esta reflexión no es solamente para soñar, ver o escuchar la visión de Dios, sino que también se trata de hacer la visión de Dios. Por tanto, es necesario que nosotros, los que hemos soñado, hemos visto y creído, ejecutemos lo que Dios nos ha mostrado y compartido. Que lo que hemos experimentado en su presencia lo compartamos con otros. Es necesario para que otros puedan ver y experimentar al Cristo de la gloria a través de nosotros. Todos unánimes, juntos, esforcémonos y provoquemos un avivamiento en otros. ¿Cómo? Con una simple palabra. Además de que lo vamos a hacer con fe, una simple palabra. Ya Pedro lo dijo. No tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Palabras poderosas y palabras con fe. Jóvenes, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Iglesia, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Es necesario que salgamos a proclamar la palabra. Es necesario que hagamos su voluntad. Que sí, es necesario que vayamos al médico y hagamos otra y tomemos otra herramienta en nuestras manos porque el Señor nos las ha dado y nos las tenemos a nuestro alcance. Pero es necesario también que tomemos medidas religiosas para resolver las situaciones del país y las de nuestro hogar o la comunidad en términos religiosos. Declaremos que yugos caerán, cadenas serán rotas, vidas serán rescatadas y liberadas del maligno. Enfermos serán sanados y matrimonios serán restaurados. Iglesia, en el nombre de Jesús, nuestros hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si así lo crees, glorifica el nombre de Dios.
En el nombre de Jesús, levántate y anda. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por el llamado que nos hace en esta hora. Y es como que continuidad del domingo pasado. Yo te voy a pedir que estés en pie ahí donde te encuentras. Y que, como decía nuestro hermano Horacio en la proclamación, mires tu corazón, no mires ahora otra cosa. Mírate tú. Mírate hacia adentro. Y la pregunta del domingo sigue en pie hoy. ¿Cómo está ese pozo de tu corazón? Mira a ver si esa tierra está árida, necesitada de la lluvia temprana y de la lluvia tardía que envía el Señor. Procura que esa represa o esa cisterna no tenga grietas, para que retenga el agua refrescante del Espíritu de Dios. Y cántale a Dios. En esta hora, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Dios. Derrámate en mi vida, derrámate en mi corazón, derrámate en esta iglesia, derrámate en esta hora, cual agua que refresca. Y danos la visión tuya y ayúdanos a realizar la misión tuya en las fuerzas del Espíritu. Dile al Señor que Él es digno en este momento. Santo es su nombre. Lo cantamos una vez. Y luego, si hay alguna persona que necesita la oración, tengo una notita aquí de Amparo Berríos. Pase aquí al frente para orar por usted antes de pasar a otra parte en el culto. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagaste mi pecado y dolor, tu amor quitó, gracia eterna. Gracias
Digno es el Señor. Digno es Dios. El corazón de esta predicación yo lo recibí de esta forma. Hay ciertas circunstancias en la vida de los pueblos y de la gente que se pueden usar muchos mecanismos para buscar las soluciones y las alternativas a la crisis existente. Y puede que tú estés pasando por distintos momentos en tu vida donde tú has buscado alternativas y esas son buenas. Y esas también Dios las provee, pero aquellos que confían en Dios, aquellos que creen en Dios y le creen a Dios, saben de primera mano que ante las circunstancias que tenemos por delante o de frente, la tuya, en esta hora hay un mecanismo y es el mecanismo del Espíritu. Hay una herramienta y es la herramienta del Espíritu de Dios. Y sobre eso y de eso hay que echar mano. Porque una sola alternativa en el caso que tú estás enfrentando no es suficiente. Esa es buena, pero hay una que supera a todas las demás. Y en 5 minutos yo necesito que aquella persona que como esta hermana amada ha llegado sin yo terminar el llamado, sabe que necesita echar mano de la herramienta más poderosa, que es la del Espíritu de Dios. Venga aquí rapidito y no lo piense 2 veces, porque vamos a orar inmediatamente. Y los ancianos y las ancianas deben estar aquí conmigo y deben tomar aceite. Horacio hablaba de las disciplinas espirituales. Y esas disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la adoración, todo lo otro que él mencionó es estar disponibles para que Dios obre. Y tú decirle: aquí estoy, Señor, oro a ti. Aquí estoy, Señor, alabo tu nombre. Aquí estoy, Señor, necesito la unción. Aquí estoy, Señor, y estoy disponible para que tú hagas en mí lo que es necesario. Así es que vamos a estar ungiendo, vamos a estar orando y de una forma muy suave como el momento lo amerita. Volvemos y cantamos: digno eres, Señor, porque en esa cruz Él tomó nuestro lugar y allí hizo lo que nadie podía hacer, solo Cristo Jesús. Y nuestro hermano Horacio también en esta hora, cuando pueda, nos ayuda aquí en la oración. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que pues tu río y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor,
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por el amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor,
adoramos, Dios. digno eres, Señor. Solo tú eres digno, Señor.